Cordial saludo a todos los presentes. El día de hoy vamos a mirar un importante tema que tiene que ver con cuáles son los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Y para ello los invito a que, una vez más, en este canal miremos el contenido de la Constitución Política de Colombia en la página del Senado. Entramos allí. Vamos a ir al artículo número 86, que nos habla de la acción de tutela al interior de la Constitución Política. Aquí encontramos. Vamos a resaltar principalmente los 4 requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, que son los siguientes. Primero, legitimación en la causa por activa. Segundo, legitimación en la causa por pasiva. Tercero, inmediatez. Y el cuarto, la subsidiariedad. Cuando hablamos de requisitos generales de procedibilidad, nos estamos refiriendo a aquellos aspectos que el juez, cualquiera que sea su categoría, que conoce una acción de tutela, tiene que tener en cuenta con el fin de decidir si ese caso puede ser de conocimiento del juez o no. Porque si ese asunto, bueno, no hablamos de la competencia, hablamos de la procedencia, si es procedente o no. Si evaluados estos 4 requisitos, el juez determina que la tutela no es procedente, es porque uno de los 4 no se cumple. Entonces, aquí vamos a deducirlos. A partir del artículo 86, nos daremos cuenta que dice el artículo que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, perdón, aquí estamos leyendo, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Ese aspecto que estamos aquí poniendo de presente, que está en esta parte, que voy a subrayar, aquí encontramos el primer requisito, que es el requisito de la legitimación en la causa por activa. ¿Quién puede presentar acción de tutela? Pero hay un segundo requisito. Vamos a evaluarlo de manera general. Luego, en próximos videos miraremos cada uno de estos 4 requisitos analizados de manera individual. Y aquí vamos a ver el segundo elemento, o el segundo requisito, de procedencia de la acción de tutela. Dice, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Aquí vemos que hay dos partes. Una que resulta siendo afectada en su derecho fundamental y entonces decide interponer la acción de tutela, pero hay otra parte que es el extremo pasivo, es aquella entidad que va a ser demandada y es la entidad que ha vulnerado o amenazado el derecho fundamental de alguien, que aquí habla de una autoridad pública, sin embargo, que podría estar legitimado en pasiva por la afectación, pero también aquí dice que, en este otro párrafo, voy a señalar aquí en el quinto párrafo, dice que la ley establecerá los casos en que la acción de tutela procederá cuando un particular esté revestido de función pública o que cumpla función pública, o también cuando la conducta del particular afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quien es el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión. Entonces también en determinados casos un particular puede estar legitimado en pasiva para responder frente a una amenaza o vulneración. Y en este caso tendrá que fungir o actuar como demandado. Esos son los 2 primeros requisitos. Vamos a ver el cuarto analizado desde el punto de vista del artículo 86. El tercero, corrijo. Y es el requisito de la inmediatez. Y ese lo encontramos aquí, básicamente, donde dice que el procedimiento para conocer la acción de tutela será un procedimiento preferente y sumario, pero aquí habla de la protección inmediata de los derechos constitucionales. La palabra clave aquí es que será una acción de carácter o una protección de carácter inmediato. Quiere decir esto que la acción de tutela tiene que presentarse al menor tiempo posible de ocurrida la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Ese es otro elemento muy importante. Como les digo, yo más adelante en diferentes videos estaré desglosándolos uno a uno. Aquí damos los términos generales de dónde provienen estos requisitos, dónde los podemos encontrar ubicados en la Constitución Política en el artículo 86. Y finalmente vamos a mirar aquí un cuarto requisito y último, que sería el requisito de la subsidiariedad, que aquí lo encontramos. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial
salvo aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la acción de tutela procede únicamente cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial, ¿sí? Inclusive legal también. Es decir, si por ejemplo queremos demandar por tutela la protección de derecho fundamental, que puede ser protegido por otra demanda, llámese una demanda ejecutiva, una acción de cumplimiento, una acción popular, una petición inclusive, entonces en ese caso primero hay que hacer uso del mecanismo ordinario, antes de entrar a utilizar el mecanismo constitucional, que en este caso es la acción en tutela. Entonces ahí vemos los 4 requisitos: legitimación en la activa, legitimación por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Pero lógicamente hemos dicho que nosotros en este canal, que esta acción fue reglamentada por medio del decreto 2591 de 1991. Y vamos a entrar aquí también, donde de alguna otra manera también encontraremos estos elementos. Vamos a verlos rápidamente. Aquí entramos, voy a entrar en la página de Secretaría General. De pronto entremos, a ver, hagamos uso de la de Senado, nuevamente, porque es un poco más grande la letra. Y aquí vamos a encontrarlos también. Este fue el decreto que reglamentó y reglamenta actualmente la acción de tutela. El título lo dice, por el cual se reglamenta la acción de tutela, que es el decreto 2591 de 1991, que es un decreto ley, porque recordemos que fue el presidente de la República quien reglamentó, por una autorización que le dio la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, el ejercicio de la acción de tutela. Fue una facultad concedida por el artículo 5 transitorio de la Constitución Política, y aquí de hecho ya vemos cómo lo hace. Y aquí vemos entonces los elementos nuevamente. Si por ejemplo tenemos el objeto, toda persona tendrá acción de tutela, aquí nos damos cuenta. Aquí está hablando del requisito de legitimación en la causa por activa, o sea, ¿quién puede demandar? Toda persona, dice allí. Cuando hablamos de personas, recordemos que son personas naturales, como nosotros, los individuos de la especie humana, o personas jurídicas, que pues sabemos que son organizaciones que cuentan con una personería jurídica y tienen una representación legal. Y allí vemos el primer elemento, pero también dice cuándo. Aquí dice la legitimación por pasiva. Los derechos fundamentales, ¿sí? Cuando se vulneran los derechos constitucionales fundamentales, ¿por parte de quién? Por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Cuando quiera que esa vulneración o amenaza de los derechos fundamentales proceda de la acción u omisión de un particular o autoridad pública, según lo que estamos señalando aquí, entonces ahí estamos hablando de la legitimación por pasiva. Entonces vemos que esto es importante, y aquí esta legitimación por pasiva, pues nuevamente vamos a verlo cómo se repite. Procedencia general de la acción de tutela, que dice que tanto por particulares procede contra toda acción o omisión de las autoridades públicas que haya viole o amenace violar cualquiera de los derechos que trata el artículo 2. Y aquí dice que también contra los particulares, del artículo número 5. Entonces eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, muy presente, para poder tener en cuenta esos derechos. Ahora sí, aquí encontramos un requisito que, si bien es cierto, bueno, miremos primero el tercer requisito, ¿no? Que dice aquí la inmediatez. Entonces dice aquí en el artículo número 1, dice que la acción de tutela procederá bajo los estados de excepción, pero sobre todo, miremos que aquí el procedimiento es preferente y sumario. Nos damos cuenta, y aquí está nuevamente repitiendo, que por sí misma o por quien actúa a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales, protección inmediata. O sea que aquí se refiere a la inmediatez, que debe brindarse una protección inmediata a los derechos fundamentales. O sea, si ocurrió hoy, ojalá que sea mañana. Claro que la Corte ha dicho que hasta un plazo de 6 meses es lo que se considera un tiempo prudencial, aunque bajo ciertas circunstancias, como lo veremos más adelante, inclusive se puede ir más allá de los 6 meses interponer la acción de tutela, porque hay un artículo que dice que es en todo tiempo que se puede interponer, pero sí es preciso que seamos como muy ágiles en la interposición de la acción de tutela, no dejar de esperar mucho tiempo. Ahora bien, finalmente miramos aquí, podemos deducir el requisito de la subsidiariedad, que es el cuarto, donde nos dice que la acción de tutela no procederá, aquí lo dice, cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial. Lo que decíamos hace un momento, o sea, la tutela es una acción subsidiaria. Solamente cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial o legal se pueden utilizar.
Y aquí dice cuándo no procederá. Si existe, dice aquí, otro mecanismo, otro recurso o medio judicial, no procede. Un segundo caso, cuando se utiliza para proteger el derecho de habeas corpus. Si se puede utilizar el habeas corpus, que es una acción que es para proteger la libertad de una persona que ha sido apresada o capturada, que se interpone los 36 horas siguientes, si procede el habeas corpus, pues desplaza la acción de tutela. Y así vemos que hay otros casos importantes. Cuando se pretenda proteger, por ejemplo, derechos colectivos, tampoco procede porque para ello existen las acciones populares, aunque excepcionalmente sí procede en algunos casos. Y en fin, esos son como a tener en cuenta el requisito de subsidiariedad. Si no existe otro mecanismo, procede la tutela. Ahora bien, quisiera que antes de finalizar este video miráramos brevemente, y esto es un tema un poquito más técnico, más judicial, pero importante que lo tengamos en cuenta, y es que aquí tengo una sentencia, que es la sentencia T711 de 2014, esta sentencia que tengo aquí abierta, la colocamos en vista celular. Esta es una sentencia de la Corte Constitucional. Ustedes pueden hacer, para ubicarla, digitando sentencia T711-2014, la van a encontrar por Google. Yo ya la descargué aquí, la tengo guardada en Doc, en sección Doc, Microsoft Word, bueno, Doc, no soy muy experto en ello, pero lo que sí quiero decir es que esta sentencia es una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se juzgó un caso. Y aquí hay unas consideraciones que quisiera que tuviéramos en cuenta, porque en las sentencias, para quienes son abogados, saben que las sentencias, pues lógicamente también tienen unas partes, ¿no? Por ejemplo, al principio se describe cuáles son los hechos, al principio se identifica las partes, se identifica cuáles son los hechos, qué pruebas hay dentro de ese proceso. Y finalmente, una vez que ya se aborda esos temas de cuáles son las partes, los hechos, las pruebas que se tienen, finalmente llega una parte que son las consideraciones. Eso es, el trámite procesal también está aquí, que es otro aspecto que tiene en cuenta la sentencia, pero bien, quisiera más que todo que nos centremos, recordemos que la sentencia de la Corte Constitucional son jurisprudencia. ¿Qué quiere decir para los que de pronto no conocen muy profundamente esos temas? Las jurisprudencia son las sentencias dadas por las altas cortes de un país. En este caso, la Corte Constitucional en Colombia es una alta corte, cuya sede se encuentra en Bogotá, la capital del país, y por ser una alta corte, sus fallos de alguna u otra manera tienen que ser seguidos por los restantes tribunales y juzgados del país, porque son fallos que tienen autoridad sobre los demás. Y en este caso hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional en esa sentencia de 711 de 2014 que también de alguna u otra manera quiero que lo miremos desde el punto de vista práctico cómo se reflejan esos cuatro requisitos: legitimación por activa, legitimación por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Entonces, en la parte de consideraciones y fundamentos de esa sentencia vamos a encontrar, dice procedencia de la acción de tutela. Estamos hablando de ese tema de la procedencia de la acción de tutela. Y aquí dice, previo al estudio del caso planteado, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, porque son los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Muy importante tener en cuenta requisitos generales para diferenciarlos de los requisitos específicos, que son otros requisitos diferentes cuando, por ejemplo, la tutela se utiliza para demandar una sentencia judicial, pero eso es otro tema. Aquí estamos viendo requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Entonces, aquí dice que al tenor del artículo 86 de la Carta y del decreto 2591 se sintetizan los siguientes. Aquí están. Miren, la existencia de legitimación por activa, legitimación por pasiva, instauración del amparo de manera oportuna, no dejando esperar mucho tiempo, y cuarto, agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo que se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías sean inexistentes o ineficaces. Subsidiariedad, esos son los cuatro requisitos: legitimación por activa, por pasiva, amparo de manera oportuna o inmediatez y la subsidiariedad, que aquí se aparece entre paréntesis. Entonces, si nos damos cuenta, yo de pronto aquí no voy a centrarme en los aspectos concretos de la sentencia, simplemente quiero que lo miremos de manera práctica, como nosotros, antes de interponer una acción de tutela, llámese usted particular o sea usted abogado, porque sabemos que la acción de tutela la puede interponer cualquier persona, y como es un mecanismo informal, no requiere de la presentación de la tutela por medio de abogado, sino que cualquier persona lo puede hacer. Y si lo hacen con abogado, también lo puede hacer como apoderado, se puede hacer. Pero lo que queremos es aquí resaltar que usted, antes de presentar la acción de tutela, también tiene que tener en cuenta que se cumplan estos requisitos. Entonces, tiene que haber una persona que demande
un derecho fundamental vulnerado de manera directa a esa persona, o que sea representante judicial o agente oficioso de esa persona, pero bueno, eso miraremos después. Tiene que haber una persona que se le haya vulnerado el derecho y que por tanto tiene que acreditar esa vulneración y por tanto puede fungir o puede actuar en ese proceso de tutela, que son 10 días, como legitimado activamente. Pero también debe haber una entidad que haya demandado, perdón, y también es una notificación. Eso es de pronto lo molesto que algunas aplicaciones uno instala en los celulares, pero lo importante es el contenido aquí que queremos dar a conocer. Y es que aquí nos damos cuenta cómo la legitimación por pasiva también debe estar allí, que una persona debe fungir como demandada, que debe haber una inmediatez y debe haber una subsidiariedad. Aquí entra a analizarlas una por una. La, la, la corte en este caso. Los juzgados también lo hacen, los tribunales también. Así que usted está en un municipio pequeño y usted quiere presentar la tutela, de hecho así será. Usted podrá presentarlo ante un juzgado, ante un tribunal, en un pueblo pequeño, en una ciudad, un municipio, no interesa, se lo puede hacer allá, pero como sea el juez, tanto sea la Corte Constitucional allá en Bogotá, aquí en el caso colombiano, la capital de la República, como un juez de un municipio o el tribunal en la capital de un departamento, siempre tendrá que hacer este análisis. Y usted tendrá que hacerlo antes, porque miren cómo las sentencias, miren cómo el 2.1 dice legitimación por activa, aquí vemos que la Corte hace un análisis de si hay legitimación activa, legitimación por pasiva, si también la persona que se está demandando es la que debe responder. Y aquí en legitimación por activa, la Corte analiza si la persona que está demandando, si se encuentra legitimada para hacerlo, si se está vulnerando un derecho fundamental. La inmediatez, que es otro de los tópicos o aspectos que tienen que evaluar, el tercero, 2.3 aparece aquí, la subsidiariedad. Miren, ahí está todo el contenido. Entonces, esos 4 requisitos generales de procedibilidad de tutela son evaluados por los jueces. Yo quería que de pronto miráramos cómo operaba. Lógicamente hay más sentencias, de hecho aquí tengo otra para que podamos ver que no solamente es una sola sentencia, eso ocurre en muchas sentencias, rápidamente miremos. A ver, encuentro, bueno, aquí, vamos a ir atrás, aquí tengo la sentencia T534-2014, la tengo abierta, otra sentencia, para que ustedes puedan tener como ejemplo, T534 del 2014, y aquí también la tengo subrayada en amarillo, donde la Corte hace el mismo análisis, consideraciones y fundamentos, perdón, miremosla mejor. A ver, saquémosla de esa manera. Muy bien. Entonces la Corte hace ese mismo análisis, porque eso lo debe hacer la Corte en todas las sentencias. Y los juzgados también hacen el mismo análisis, los tribunales también. Entonces, todo esto que estamos viendo es muy interesante, que lo tengamos en cuenta. Aquí ya no lo encuentro, eso aquí está. Consideraciones de fundamentos, ese análisis del problema jurídico, y aquí aparece de la procedencia de la acción de tutela. Y aquí, miren, en esta sentencia de 534-2014 también, legitimación por activa hacer el análisis, legitimación por pasiva hacer el análisis, y aquí también aparece el principio de inmediatez, que es un principio, o requisito también se puede llamar, y finalmente el requisito de carácter subsidiario de la tutela. Eso era lo que queríamos ver el día de hoy. Yo espero que esta lección, por así decirlo, que sea valiosa para todos que quieren interponer acción de tutela. En próximos videos estaré explicando cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención y que pasen un buen día.